Vamos a hablar de el alivio de cónyuge inocente y la asignación de cónyuge perjudicada. Como primero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos nuestros impuestos de manera conjunta, cuando los hacemos como casados viviendo juntos, respondemos conjunta y solidariamente con nuestra firma por los impuestos que hacemos. Pero hay dos figuras, como ya les mencioné, que son estas, inocente o perjudicado. ¿Qué pasa cuando yo soy cónyuge inocente? Es cuando yo voy a preparar mis impuestos con mi esposo y resulta que esta persona está omitiendo obligaciones fiscales. Tenemos varias situaciones que se las voy a leer. El cónyuge está reclamando créditos falsos que no debe cobrar, o puede omitir ingresos, o mete deducciones fraudulentas, o reclama reembolsos que no corresponden. Vamos a hacer un ejemplo. Yo me voy con mi cónyuge a preparar mis impuestos. Mi cónyuge tiene varios formularios, entre esos tiene el W2, un 1099, un 1098 de hipoteca, por decir un ejemplo. Pero resulta que él omite presentar el 1099, pero lo hace intencionalmente. Entonces, a los años, el IRS tiene 10 años para reclamarnos. Entonces, dentro de ese transcurso de tiempo, nos llega una carta en donde nos está cobrando el IRS y nos está diciendo, ustedes deben impuestos por la suma de tanto. Entonces yo digo, pero ¿por qué debo esos impuestos si nosotros hicimos los taxes bien hechos, presentamos todo? Después me vengo a dar cuenta, el IRS entonces dentro de la auditoría manifiesta de que era que aquí faltaba un 1099 que mi cónyuge no presentó. Yo soy inocente de eso porque yo no lo sabía. Lo importante es que el cónyuge lo haga intencionalmente, lo esconda intencionalmente esa obligación que debe tener y que yo sea inocente de eso. Entonces ahí yo puedo llenar el formulario 8857, que es como cónyuge inocente. Una segunda situación, hablemos de la asignación de cónyuge perjudicado. Es diferente. Aquí yo no soy, en este caso de perjudicado, yo no sería inocente, sino que yo estoy perjudicada por una obligación legal que tiene mi cónyuge. ¿Qué obligaciones legales puede tener? Puede tener una compensación por desempleo o manutención de un menor, o tiene una deuda por estudio, una deuda federal, o le debe una pensión alimenticia a un excónyuge. Entonces, ¿qué pasa? Yo me perjudico porque yo no estoy obligada a pagar las deudas que mi cónyuge tiene. Entonces, en ese caso, estoy perjudicada en mis taxes y puedo llenar el formulario 8379. ¿Qué es importante en estas situaciones? Que generalmente esto se presenta es cuando hay violencia doméstica. Entonces son casos delicados. El IRS, por obligación, cuando uno envía estos formularios, le debe informar al cónyuge que está cometiendo o que cometió esos errores, debe informarle que se metió este formulario, pero nosotros podemos pedir ante el Tribunal Tributario que no se nos divulgue nuestra información por protección de nuestra confidencialidad. Eso es importante que lo recuerdes, que es generalmente en casos de violencia doméstica, que hay protección de confidencialidad, pero que de todas maneras el IRS está en la obligación de informarle a la otra persona por el derecho de defensa de que se ha iniciado un formulario y una petición para librarse de ser un cónyuge inocente o un cónyuge perjudicado en la preparación de los impuestos. Recuerda que nosotros aquí en Colmestat Services te ayudamos a llenar esos formularios y ya que obviamente nosotros somos proveedores autorizados por el IRS para presentar impuestos electrónicos individuales y de negocios. Visita nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales y tenemos nuestra página web que es www.colmestatservices.com. Gracias.